El objetivo de esta guía es conocer acerca de las membranas de los seres vivos y su permeabilidad frente a diversas sustancias. Eh, para iniciar entonces vamos a mirar un concepto que es importante, que es el de la difusión, que es el movimiento de moléculas en un gradiente de concentración, es decir, de un gradiente de concentración alta a un gradiente de concentración baja. Para esto vamos a ver entonces cómo ese gradiente de concentración, en este caso lo vamos a representar con, con este símbolo que está aquí, es decir, de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Vemos entonces cómo las moléculas, en este caso podríamos poner como ejemplo un perfume. Si nosotros ponemos en un cuarto, en una esquina del cuarto, eh, eh, hacemos clic en el perfume, pues lo que vamos a ver es que vamos a liberar una serie de moléculas y esas moléculas se van a mover entonces de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Estas moléculas básicamente lo que van a sufrir es una serie de choques y van a moverse sin gastar energía a través del cuarto. Eh, la única manera de que no se movieran es porque hayan unos factores que se opongan a ese movimiento, como pueden ser, por ejemplo, cargas eléctricas o diferencias de presión o barreras físicas. Pero si no existen, lo que vamos a ver es lo que ocurre aquí en el segundo cuadro, donde vemos cómo las moléculas inician un proceso de dispersión producto de los choques repetidos y de los movimientos aleatorios que se vienen dando. Al final, pues vemos entonces que se alcanza un equilibrio dinámico, y ese equilibrio dinámico lo notaríamos en el caso de sentir que el perfume, de que el cuarto quedó impregnado del perfume. A este proceso entonces lo conocemos con el nombre de difusión, y aquí lo importante es entender el concepto de gradiente de concentración, es decir, de mayor concentración a menor concentración. Este va a ser un elemento importante que va a atravesar lo que vamos a hablar eh, conceptualmente en los siguientes minutos. Otro concepto que es importante es el de tipo de fluido. Nosotros sabemos que eh, entre el exterior, entre la parte exterior de la célula y la parte interior de la célula, que lo llamamos intracelular, y la parte exterior extracelular, pues ese tipo de fluido es isotónico. Pero entonces vamos a verlo aquí para que entendamos un poco mejor ese concepto. Si nosotros pusiéramos una célula, como lo hicimos aquí, digamos que este círculo sea una célula y la ponemos en agua, ¿cierto? Eh, pues nos vamos a dar cuenta que la célula, vamos a decir que tiene una concentración de sal, es muy salada, 12% de sal frente al 4% de sal. Lo que estamos viendo aquí es que dentro de la célula es muy salado y fuera es poco salado. Siempre que haya una mayor concentración de soluto en la célula o en cualquier lugar donde queramos ponerla, pues vamos a decir entonces que ese es un medio, o más bien que es un fluido hipertónico. ¿Qué es hipertónico? Que hay mucho soluto, poco solvente. Lo contrario de hipertónico es hipotónico. En este caso, hipotónico será cuando hay poco soluto, como vemos aquí, 4%, y mucho solvente. A eso lo vamos a llamar hipotónico. Aquí en el segundo dibujo vemos entonces las concentraciones. Dentro hay un 2% de sal y fuera 19, lo que quiere decir que dentro es poco salado, es decir, que hay poca sal, mucha agua, es decir, hipotónico, y fuera es muy salado, es decir, en este caso estamos hablando de que hay una mayor unión entre las moléculas de la sal y del agua, de tal manera que hay menos agua disponible. Por lo tanto lo vamos a llamar entonces un medio hipertónico. Cuando las concentraciones están igualadas dentro y fuera, a eso lo vamos a denominar entonces un fluido isotónico. Sé que aquí ya tenemos otro concepto importante, o más bien tres conceptos importantes: el de hipotónico, isotónico e hipertónico.
Para hablar del movimiento de sustancias a través de la membrana hay que señalar que hay dos tipos de movimiento, lo que vamos a llamar transporte pasivo y transporte activo. El transporte pasivo se divide en tres tipos de transporte pasivo que se conocen con el nombre de difusión facilitada, difusión simple y ósmosis. Vamos a hablar entonces de la difusión simple. La difusión simple, o más bien todo el transporte pasivo, se va a caracterizar por dos elementos. El primero, que siempre se va a mover de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración, y esto lo va a hacer a través de los poros de la membrana a favor del gradiente de concentración. Cuando hablemos de a favor del gradiente de concentración, debemos entender que se está moviendo de mayor a menor concentración. Aquí lo vemos para el oxígeno también, como fuera hay una mayor concentración de oxígeno y dentro hay una menor concentración, y vemos cómo atraviesa a través de los poros de la membrana. Aquí pueden atravesar por los poros aquellas moléculas que no están cargadas eléctricamente. El CO2, ni el oxígeno, ni el nitrógeno, ni el etanol pues están cargados eléctricamente, de tal manera que pueden atravesar a través de la membrana a favor del gradiente de concentración, como lo vemos aquí, de mayor concentración a menor concentración. Entonces aquí es importante y nos damos cuenta cómo iniciamos a utilizar el término a favor del gradiente de concentración. Otro tipo de transporte pasivo es la difusión facilitada. Esta difusión facilitada también se mueve de lugares de mayor concentración, ¿cierto? Aquí nos faltó de mayor concentración a menor concentración. Lo está aquí. Y se mueve, pero esta ya no se va a mover por los poros, sino que se va a mover por las proteínas, que se van a conocer con el nombre de proteínas de canal o proteínas transportadoras, y va a mover moléculas que están cargadas eléctricamente, como el potasio, como el sodio o como el calcio. Entonces podríamos decir aquí entonces que habrían moléculas como el potasio, como el sodio o como el calcio, que en este caso están cargadas eléctricamente, ya no pueden atravesar los poros, sino que es necesario que lo hagan por canales iónicos o por proteínas transportadoras, como lo estamos viendo. Pero se cumple la condición de que no se gasta energía, no se gasta ATP, y siempre se va a hacer a favor del gradiente de concentración de mayor a menor concentración. Sigue cumpliendo la misma norma. El otro elemento es el de ósmosis, y vemos entonces cómo en el caso de ósmosis, que es la difusión de agua a través de una membrana con permeabilidad diferencial, pues vemos cómo es el agua el que se va a mover y no las moléculas que están dentro de ella. Entonces, para eso vamos a utilizar estos tres dibujos y vamos a ver entonces, vamos a utilizar los conceptos que utilizamos al inicio de hiper, hipo e isotónico. Entonces, arranquemos aquí por este lado. Si nosotros miramos el soluto, aquí hay 30% de soluto contra 60% de soluto, lo que quiere decir que afuera está más concentrado. Si afuera está más concentrado, a esto lo vamos a llamar hipertónico. Como dentro está menos concentrado, lo vamos a llamar hipotónico. Si miramos el siguiente, es 60 contra 30, quiere decir que aquí está más concentrado, o sea, este va a ser la solución hipertónica y afuera va a ser hipotónica. Y este, que está igualado en ambos lados, pues lo que nos señala es que en ambos lados es una solución isotónica. Ahora, ¿cómo se mueve el agua? El agua siempre va a buscar equilibrar los dos tipos de soluciones. En este caso se va a mover de donde haya más agua a donde haya menos agua. Esto lo que señala es que hay que buscar eso. Entonces aquí dice que hay 70 de agua contra 40 de agua. Si se mueve de donde hay más a donde hay menos, quiere decir que aquí el agua se va a salir de tal manera que esa célula se va a encoger. Si miramos el siguiente dibujo, dice aquí que hay 40 de agua contra 70 de agua. Como hay más afuera, lo que va a hacer es que el agua va a entrar hasta equilibrar, de tal manera que esta célula en cambio se va a inflar.
y en esta donde es isotónica pues el agua mantiene ese equilibrio dinámico en los dos lugares. Miremoslo en otro ejemplo. En este caso vamos a mirar aquí que hay 12% de sal contra 4%, de tal manera que aquí esta va a ser hipertónica, por tanto esta va a ser hipotónica. Este de aquí es 2 contra 19, de tal manera que este va a ser hipertónico y este va a ser hipotónico. Y estos que están igualados, pues ambos van a ser isotónicos. Si miramos de dónde a dónde se va a mover el agua, pues se va a mover de donde esté menos salado a donde esté más salado. O sea que aquí el agua va a entrar. En este caso, de donde esté menos salado es adentro. Entonces aquí el agua se va a salir. Aquí en este caso se va a, en este caso particular en el primero, pues vemos entonces cómo pues la membrana se va, la célula se va a inflar. En este caso la célula se va a comprimir porque el agua se va a salir, y en este otro pues se mantiene ese equilibrio dinámico que ya habíamos hablado en el dibujo anterior. Esto para comprender entonces la ósmosis. El transporte activo también pues el transporte activo va a tener unas características también. La principal característica está relacionada con lo contrario del transporte pasivo. Entre las dos características del transporte pasivo era uno, que se movía a favor del gradiente. Aquí en cambio, si ustedes lo notan, se mueve en contra del gradiente. En transporte pasivo decíamos que no utilizábamos ATP, aquí vamos a utilizar ATP. Esas son las dos características que la van a diferenciar del transporte pasivo. Pero aquí vamos a ver entonces cómo en el transporte activo, como acabamos de decir, primero que va a mover moléculas cargadas como el sodio, como el potasio o como el calcio, ¿cierto? Y se va a mover en sentido contrario al gradiente, es decir, se va a mover de un lugar donde haya menor concentración, como lo estamos viendo aquí, a un lugar donde hay mayor concentración. Entonces, estas son moléculas cargadas que la célula ya no requiere y necesita sacarlas, de tal manera que para eso, como vemos aquí, utiliza el ATP, lo une a la molécula transportadora o al canal iónico. Eso permite que el ion pues pueda ingresar y la molécula se abre y puede sacarlo al otro lugar. O sea que aquí estamos viendo el paso 1 en el que el ATP se coloca, el paso 2 donde ingresa la proteína y el paso 3 donde es sacada al medio extracelular, cumpliendo entonces las dos cosas, ir en contra del gradiente y utilizar ATP. Otra forma de transporte activo es la endocitosis, otro tipo, sí, es la endocitosis, pero la endocitosis hay tres tipos de endocitosis. La pinocitosis, que es esta primera que vamos a ver, donde la palabra pinocitosis es porque la célula requiere ingresar fluido extracelular para adquirir algún tipo de nutriente, y por tanto lo que hace es que forma, como ustedes ven aquí en el 1, una vesícula, y esa vesícula pues se va agrandando y estrangulando aquí en la parte de arriba, y finalmente libera la vesícula con el fluido extracelular que luego es utilizado por la célula. Eso en cuanto a la pinocitosis. Otro tipo de endocitosis es la endocitosis mediada por receptores. Ya lo habíamos dicho en un video anterior, como todas las células tienen unos receptores de membrana, y en este caso específico esos receptores pues lo que hacen es que captan algunos nutrientes, y al igual que pasó en la pinocitosis, aquí va a haber un hundimiento de la membrana hasta formar una vesícula, y finalmente pues entran los nutrientes y pues parte del fluido extracelular también, como lo vemos aquí en el número 3. Otro tipo de endocitosis es la fagocitosis, que se utiliza cuando existen, por ejemplo, proteínas muy grandes que no caben por los poros ni caben por las proteínas transportadoras, entonces requieren ser ingresadas por otros medios. Y también cuando
el alimento que se quiere ingresar es otro organismo más pequeño. Entonces aquí lo que vemos es en el 1 como la proteína está, inicia nuevamente la membrana a doblarse, se forma la vesícula y la proteína entra con fluido extracelular. Recordarles también que pues que esas membranas pues tienen esta característica que ya lo habíamos visto en otro video. Aunque lo hagamos con una línea, siempre tenemos que estar pendiente que esa es la representación de la membrana. Otro sistema de transporte activo, es decir, que utiliza ATP, es el de la exocitosis. Y en este caso la exocitosis pues es lo contrario de endocitosis. Entonces esto se hace solamente para sacar desechos, y vemos aquí en el 1 como la vesícula atrapa los desechos, en el 2 se une a la membrana y en el 3 los libera al medio exterior. Con esta guía o con este trabajo que acabamos de hacer, espero hayamos comprendido los mecanismos de transporte de transporte